Aleluya. Gloria al Señor. Ayer predicábamos un tema para los jóvenes y después de predicar a los jóvenes, tuvimos una charla con los muchachos, con los jóvenes. Si tienes un problema en tu casa, hermano, no sé si te lo habían dicho, pero yo te lo quiero decir hoy, tienes un problema en tu casa y es necesario que estemos pendientes de esos muchachos. Amén. Es responsabilidad de nosotros como padres atender a nuestros hijos en el hogar y enseñarles la palabra del Señor. Y hoy traigo un mensaje para los esposos. ¿Dónde están los esposos que vienen gozosos con ganas de escuchar la palabra del Señor? Amén, dice el hermano. Gloria al Señor. Hermanos, la palabra del Señor dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Enseñar estos temas son para santificar nuestras vidas, para que aprendamos a tener una conducta adecuada y correcta conforme a la palabra del Señor. Amén. Entonces, hoy vamos a tocar algunos puntos que hablan acerca del esposo, y las esposas van a estar gozosas, van a decir: hermanos, denle duro. Ya se están riendo. Sí, hermano, hable de ellos. Pero yo quisiera también tocar algunos puntos acerca de la esposa. Porque hay esposas que, a pesar de que tienen buenas intenciones de guardar la palabra, no lo están haciendo de manera correcta y le están siendo un estorbo al esposo para que ejerza bien el ministerio en su hogar. Amén. Así que vámonos rápidamente a la palabra del día de hoy. Ayer se me pasó, no les di los saludos de la iglesia, reciban saludos de la iglesia ahí en Chilpancingo, pero hoy se los doy. Reciban saludos de la iglesia ahí en Chilpancingo. Esperamos pronto, ¿verdad? Ya estamos organizando por ahí una pequeña confraternidad. Esperamos poder tenerlos a todos por allá, que nadie falte para que nos gocemos todos. Amén. Así que hoy en esta tarde vamos a tocar un tema que le he puesto: 5 maneras en que un esposo puede destruir su hogar sin saberlo. Esposos, probablemente tienes buena intención en tu hogar, pero muy probablemente estás echando a perder, estás lastimando, estás haciendo las cosas mal en tu hogar, y es por eso que hoy te traigo este mensaje de la palabra. Amén. El día de mañana no vas a poder llegar delante de la presencia del Señor y decir: es que no me lo enseñaron, porque el Señor te va a decir: sí, te mandé por ahí un ángel. Hermanos, dice la palabra del Señor que los pastores son los ángeles de la iglesia. Amén. Porque ángel significa mensajero, es decir, te mandé un mensajero y te llevo ese mensaje. Así que vámonos rápidamente a la escritura, allí en Efesios capítulo 5, del versículo 25 al versículo 32. Amén. Efesios capítulo 5, del versículo 25 al versículo 32. Cuando tengan la cita como reverencia a la palabra, se ponen sobre sus pies. Amén. Vamos a darle lectura. Por favor, pónganse sobre sus pies los que ya encontraron esa cita bíblica. Carta a los Efesios capítulo 5, del versículo 25 al versículo 32. Gloria al Señor. La palabra de Dios reza de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Y la iglesia dice: amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Oremos, inclina tu rostro, vamos a ponernos en la mano del Señor. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, esta mañana, Dios eterno, te hemos adorado, hemos bendecido tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad, porque extendiste tu gracia y tu misericordia sobre nuestras vidas y nos permite, Dios mío, hacerlo. Pero llega el momento, Señor, en que queremos que santifiques nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Permite que nuestros oídos sean abiertos, Señor, y nuestro corazón sea un corazón receptivo para escuchar el consejo de la palabra. Señor, en esta mañana yo te pido, te ruego, Señor,
que derrames gracia sobre gracia y misericordia sobre misericordia y agregues bendición, Dios mío, a esta palabra. Que cada corazón hoy sea persuadido por medio de tu Espíritu Santo. Queremos ser más santos, Dios mío. Queremos ser más obedientes y es por eso que disponemos nuestro corazón para escuchar la voz de tu Espíritu Santo hablando por medio de la Escritura. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y sea tu Espíritu Santo obrando abundantemente en nuestras vidas, Señor. Y que todo esto sea para honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, amados? Gloria al Señor. Voy a hablarte a ti, esposo, y yo te quisiera pedir un favor, no te me distraigas. Hoy quiero que me pongas atención. Yo sé que el clima está bien caliente, está más caliente allá abajo, hermano. Así que aquí hay que aguantarnos, esto está sabroso, amén. Vamos a hablar de 5 maneras en que un esposo puede destruir su hogar aún sin saberlo. Tal vez tú conoces la Escritura y eso es bueno. Sin embargo, muchos esposos, aún con buenas intenciones, pueden estar dañando su hogar sin darse cuenta. Muchos hombres tienen buenas intenciones. No se trata únicamente de pecados evidentes como la infidelidad, como los insultos a la esposa, como los golpes que pudiera dar o la violencia, sino de actitudes cotidianas que si no se corrigen a tiempo pueden traer graves consecuencias en el hogar. Estos errores terminan minando la confianza. Estos errores terminan con el amor y con la unidad familiar. Y de repente puedes estar en la iglesia intentando ser un siervo o una sierva del Señor, pero sin darte cuenta, tu problema principal es el problema que tienes en el hogar, con tu esposa y con tus hijos. Tal vez hay alguien aquí hoy sentado que es un esposo y que tal vez tiene mucho tiempo que no ha atendido a su esposa como dice la palabra que lo tienes que hacer. Tal vez tú vienes a la iglesia, levantas las manos, cantas, tienes buenas intenciones y tal vez te has hecho la idea que tienes una familia cristiana sin darte cuenta que tú mismo has minado todo eso en tu propio hogar, echando a perder la relación matrimonial. Es por eso que tus hijos no tienen el deseo de parecerse a ti. Si le preguntas a tus hijos, ¿te gustaría que cuando te llegues a casar tu esposo o tu esposa sea como yo soy con tu madre o con tu padre? Y la respuesta de los hijos es no, jamás, no, Dios me libre. Y es precisamente, ¿por qué? Porque nosotros mismos como padres, hoy me voy a enfocar a los esposos, me voy a enfocar a ti, varón, a mí. Porque mientras yo estaba organizando esta palabra, el Señor tuvo que darme muchos coscorrones también a mí, decirme, jejeje, tú también eres paciente de estos que están aquí. Tú necesitas corregir algunas actitudes que tú estás viviendo. El pastor ya se puso la Biblia en su cabeza. Alguien trae casco porque sí, les voy a dar duro, pastores. Venga, venga. Les voy a dar duro, siervos. Pero esto es para que seas un esposo bíblico. Amén. Gloria al Señor. El apóstol Pablo nos exhorta. El apóstol Pablo habla en la primera carta a los Corintios, de su versículo 13 al 14 del capítulo 16. Dice el apóstol Pablo, escucha esposo. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente. Es una instrucción del apóstol Pablo y es un imperativo. Es decir, es una orden. No dice si quieres puedes portarte varonilmente. No. Portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Este versículo, cuando dice portaos varonilmente, hace referencia que tenemos que ser varones bíblicos, no como los de afuera. El varón de afuera, de la calle, del mundo, ellos piensan que portarse varonilmente es tener 2 mujeres, 3 mujeres, gritar en casa, ser capataces del hogar, hacer lo que ellos piensan que está bien. Ellos son los reyes del hogar, los reyes de la casa, sin darse cuenta que echan a perder el matrimonio. Están ofendiendo el corazón de una esposa. Gracias, hija. Dios te bendiga. Ya te estás ganando el cielo. Ya no más falta las alas y la aureola. Amén. Hermanos, si por un vasito de agua el Señor va a dar recompensa, te acabas de ganar una, hermano. Así que por favor, agua fresca de limón. Gloria al Señor. Así que, hermanos, en esta enseñanza aprenderemos los errores que estamos cometiendo como esposos. Y tenemos que rogar al Señor que derrame de su gracia para que esos errores se frenen en nuestro estilo de vida. Si yo preguntara ahorita, ¿cuántos de ustedes como esposos creen que están haciendo un buen trabajo como esposos cristianos?
¿Cuántos podrían levantar la mano? Yo pienso que, pastor, bueno, yo tal vez no estoy siendo perfecto, pero yo creo que sí me asemejo mucho a un esposo cristiano. Ok, vamos a empezar y vamos a hacer un examen a ver si es cierto que estás actuando como un esposo cristiano. Porque tú estás aquí, traes una Biblia en las manos, tienes un lugar donde congregarte, y aún así a veces no nos estamos portando como dice la palabra del Señor que tiene que ser la vida del esposo. Somos los sacerdotes del hogar. Mi primer ministerio no es ser pastor. Mi primer ministerio es mi esposa y mis hijos, porque aún el apóstol Pablo dice, si alguien quiere, si alguien anhela obispado, si alguien quiere atender una iglesia y no sabe cuidar lo que tiene en su casa, es decir, si no puede cuidar de su esposa y de sus hijos, de su familia, ¿cómo pues podemos encargarle que cuide de la iglesia? No se puede. Si estos hombres dicen no tienen esta calificación de que sean padres cristianos, esposos cristianos, que sean siervos reverentes, que sean hombres piadosos, como dice la Escritura, estamos echando a perder también la obra del Señor. Por eso, varón, si tú tienes ganas de servir en la iglesia, lo primero que tienes que hacer es empezar en tu hogar. Si tenemos iglesias débiles es porque tenemos familias débiles, donde los esposos no están cumpliendo la función de un esposo bíblico. Punto número 1. Espero que tú no estés en este punto. Descuidar la vida espiritual de la familia. Yo los traigo al templo, no le estoy hablando de que los traigas al templo. Eso no tiene nada que ver. Muchos hombres creen que su única responsabilidad es proveer lo material. Ellos creen que su única responsabilidad es trabajar, llevar el dinero para que los hijos coman, calcen, vistan, pero están olvidando algo. Ellos descuidan su llamado a liderar espiritualmente su casa, su hogar. Ellos no han sido llamados solamente ¿a qué? A trabajar y a tener dinero en el hogar, en la casa, no. Tú y yo estamos llamados a liderar espiritualmente, a ser guía de la esposa y de los hijos. Dice la palabra del Señor, para santificarla. Así como Cristo ama a la iglesia y la santifica, la labor del esposo es para que la esposa sea santificada en su conducta. Esposa, a veces ustedes como mujeres tienen un concepto equivocado cuando dice la Biblia, tienes que amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Ustedes se emocionan, ya ves. Pero cuando ese versículo está en la Biblia no quiere decir que le vas a consentir sus errores, sus faltas, no. No quiere decir que le vas a soltar la cartera y que gaste lo que quieran, no. No quiere decir que va a haber chocolates y rosas todos los días, no. Está diciendo que para santificarla significa corregirla cuando la mujer se está equivocando, cuando está haciendo algo en contra de la Escritura. Tu responsabilidad como líder espiritual es instruirla, corregirla y hacerlo con amor y con verdad, como lo enseña la Escritura. Hermano, los chocolates y las flores pueden esperar. Pero para santificarla, ya mi esposa me quedó viendo, pues no, por eso no hay rosas. En su momento, hermano, en su momento. ¡Aleluya! Dice la palabra del Señor en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Escucha, varón, esta es parte de tu responsabilidad. Si tú eres de los flojos, de los perezosos, que no te gusta trabajar, que tampoco te gusta proveer para el hogar, tienes un problema y es un problema con el Señor. Y el Señor dice, si tú no eres capaz ni siquiera de proveer lo económico para tu casa, eres peor que un incrédulo. Es decir, si alguien se llama cristiano y no se esfuerza por llevar lo necesario al hogar, el Señor dice, eres peor que un incrédulo, porque el incrédulo por lo menos trabaja para sostener a su familia. Y muchos cristianos que son flojos, perezosos, no se esfuerzan ni siquiera en eso, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Eso dice el apóstol Pablo escribiendo la primera carta a Timoteo, porque en la iglesia ya estaba sucediendo esto. Esposos que se les llenaba la boca diciendo que eran cristianos, pero en realidad estaban negando la fe porque no eran capaces de actuar varonilmente, esforzándose para sacar adelante a su familia. Y escribe esta carta. Un esposo que nunca ora con su esposa. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con tu esposa, varón? ¿Ayer? ¿Antier? En la madrugada, gloria al Señor. Pero hay esposos que nunca nos hemos puesto al lado de la esposa y a orar juntamente con ella. Hay esposos que tienen su vida de oración y a pesar de que miran que su esposa no ora, no la están amando como Cristo a la iglesia, dado que no le dices, ponte a orar, necesitamos tener comunión con el Señor. Esa es la función del esposo. Y si tú no estás ejerciendo esa función, tú mismo estás destruyendo tu propio hogar porque no estás siendo un líder espiritual. ¿Cuántas
veces nos hemos sentado con nuestros hijos, hemos abierto la palabra y les hemos dicho, la Biblia enseña esto y esto, o por lo menos instruirle cuando se esté equivocando. Mira, hijo, mira, hija, la Biblia enseña que tú y yo tenemos que ser diferentes porque somos cristianos. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con uno de tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez, amado hermano, que agarraste y ejerciste tu ministerio como esposo del hogar, guiando a tu esposa y guiando a tus hijos? Ayer. Un esposo que nunca ora con su esposa, que no lee la palabra con sus hijos, que no los dirige en el camino del Señor, abre la puerta a la frialdad espiritual del hogar. ¿Dónde dice eso? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. La Biblia enseña estas palabras que yo te mando hoy. Fue Dios mismo dándole una orden a un varón y le dijo, escúchame bien, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. La pregunta es, padre, ¿has hecho eso? Gloria al Señor. Las esposas deben decir, amén del estudio, hermano, porque no están ejerciendo su ministerio. Eso es un esposo cristiano, un esposo responsable conforme a la Escritura. Pero queremos hijos santos, ¿verdad? Queremos esposas fervientes en el Espíritu, ¿verdad? ¿Y dónde están los varones que deberían de estar al frente de esos hogares, de esas casas, enseñando esto que estoy diciendo hoy? Y te lo estoy leyendo con la Escritura. Fue Dios mismo que dio la orden y nosotros hemos descuidado la vida espiritual de la familia. La Biblia enseña estas palabras que yo te estoy diciendo hoy. Pastor Damián, Dios lo manda a gobernar esta iglesia con autoridad. Sí, una autoridad bíblica, pero su primer ministerio es su esposa y sus hijos. Enseñarles, instruirlos, decirles lo que la Biblia enseña, lo que es bueno y lo que es malo, enseñarles lo que es la santidad, la santificación, enseñarles lo que es la salvación, el regalo que viene del Señor, enseñarles acerca de la ira del Señor. Nosotros tenemos una responsabilidad que como padres cristianos no estamos cumpliendo, pero queremos que la iglesia sea una iglesia fuerte. El ministerio principal de la iglesia deberían de ser los siervos, los varones. ¿Cómo me encantaría a mí llegar a una iglesia y preguntarle, pastor, ¿dónde están sus diáconos? Allá está uno, allá está, tengo 3 diáconos aquí. Ay, esos diáconos, ¿cómo son? Siervos, esos diáconos cumplen los requisitos que Timoteo le dijo, que Pablo le dijo a Timoteo. Esos hombres están cumpliendo el perfil que la Biblia enseña y ellos son la ayuda que yo tengo aquí. Yo no me tengo que preocupar de correr por todas las cosas, que vete para allá, que vete para acá, no, porque esos diáconos que están llenos del Espíritu Santo son hombres piadosos, hombres que están trabajando en sus casas, y es por eso que la iglesia se está fortaleciendo, porque esos hombres están viviendo la palabra desde sus hogares. Aleluya. ¿Dónde están sus diáconos, pastor? No tengo. No hay. Aún no. Todavía no llegan. ¿Qué estás esperando, siervo? Te dije que te iba a dar duro, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Tienes el deseo de servir al Señor? Ok, yo tengo ganas. Hoy tengo un deseo enorme de ser cirujano. Tráigame un cuchillo y pásenme un paciente de una vez. ¿Quién quiere ser el primero? ¿Por qué no? Porque no sabe. Pero para el servicio al Señor quieren servir y aunque no sepan, quieren servir aunque no se han metido a la palabra, quieren servir y su carácter todavía no reúne los requisitos. ¿Y sabes por qué todavía no lo reúne? Porque ha sido irresponsable en el conocimiento de la palabra, ha sido responsable en que el fruto del Espíritu Santo esté brotando en ti. ¿Y sabes por qué? Porque no estamos escudriñando la Escritura y porque no estamos siendo responsables de nuestra función como esposos bíblicos. ¿Aleluya o no aleluya? Amén. Gloria al Señor. Cuando el esposo descuida esto, aunque provea económicamente, aunque les compres la mejor ropa a tus hijos, aunque traigas el mejor carro, aunque tengas una casa lujosa con loseta, mármol y esquinas de oro, estás fallando. No se puede así, estás destruyendo la verdadera esencia del hogar, la base del hogar, y la base del hogar es Cristo. Donde Cristo reina, donde Cristo está dominando en una casa, en un hogar, se nota una diferencia. Aleluya. Pregúntale a cualquiera de las hermanas que están aquí. Si hay alguien aquí que tiene un esposo incrédulo, o incluso un esposo que viene a la iglesia, pero que no está cumpliendo este requisito, pregúntale cómo está su hogar. A menos que te quiera mentir. No, mi hogar está bien, hermano. No, aquí todo es felicidad. Aquí no. A pesar de que mi esposo no viera. No, hermano. Si eres cristiano y no estás cumpliendo esta función,
te puedo asegurar, hoy voy a platicar con los padres de uno por uno, voy a hacer algunas preguntas. Ya se le fue el gozo, ¿ya vieron? No es cierto, hermano, no voy a platicar contigo. Pero cuando yo platico con los padres y les empiezo a preguntar delante de sus hijos, es ahí cuando quedan avergonzados, porque ahí no se pueden esconder. A ver, hermana y hermano, usted, a ver, hijo, ¿cómo miras la conducta de tu padre en la casa? No, pues es que mi papá no ora, no lee, trata mal a mi madre, se porta así. La verdad yo no tengo ganas de ir a la iglesia porque mi padre no es un buen sacerdote del Señor. Gloria al Señor. ¿Te encuentras en este punto que acabo de leer? Si estás en este punto, te estás echando a perder. Tú mismo estás destruyendo en tu hogar, en tu matrimonio. Siervos y siervas, no podemos enseñar al Dios de la Escritura si no conocemos a ese Dios. Una cosa es tener la Biblia en las manos y otra cosa tener al Dios de esa Biblia en el corazón con conocimiento. El intelecto tiene que crecer. Por eso la Biblia dice que nos presentemos delante del Señor con una adoración. ¿Cómo? Con intelecto, que sepas qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás diciendo, por qué lo estamos adorando. Y eso solamente podemos tenerlo si estamos meditando en la palabra del Señor. El punto número 2, no demostrar amor sacrificial hacia su esposa. ¿Cuántos de ustedes tienen un amor sacrificial como Cristo? Cristo se sacrificó ¿por quién? Por la iglesia. ¿Y qué nos toca a nosotros como esposos? Sacrificarnos también ¿por quién? Por la esposa. Un amor sacrificial. Ese amor sacrificial difícilmente lo vas a encontrar. El esposo que se vuelve indiferente. A ver, esposas, ¿alguien de ustedes tiene un esposo indiferente en su casa? Aunque no digas amén. ¿Alguno de ustedes tiene un esposo indiferente en su casa? Nadie. Entonces ya me voy, este tema no es para usted. Puro matrimonio perfecto. Porque tú lo sabes, mujer, si tienes un esposo indiferente en el hogar. Tú sabes si tu esposo es áspero o es egoísta, si sus palabras son rasposas, si siempre que se dirige a ti te trata con palabras que no te gustan y ya se lo has dicho. No me digas así porque no me gusta. No, y él parece que más. Pues ahora para que a la esposa, si de repente tú le dices a tu esposa gorda y a tu esposa le gusta, gloria al Señor, es un halago. Yo le digo a mi esposa, siempre le digo negra. Y cuando le digo Laura, se enoja, porque me dice, Laura, ¿qué no te llamas así? Sí, pero para ti soy negra. Ah, bueno, negra, pues entonces. Pero que alguien más le diga esa palabra se siente ofendida. Pero hay palabras en la boca de los esposos que demuestran indiferencia. A veces ni siquiera sabemos cómo le fue el día a la esposa. No nos acercamos, no preguntamos, no la cuestionamos. A veces la nota seria, triste. Y el esposo, de repente, ya va a empezar, ahí viene con su carota, mi mujer, nos encerramos en la casa, en un cuarto, en tu oficina. Y lo que menos quieres es demostrar un amor sacrificial. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no estamos amando como Cristo amó a la iglesia. Esposo, tú y yo estamos llamados a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Difícil tarea y las esposas ahorita se están gozando. Amén, amén, eso dice la Biblia. Pero espérate, ahorita te voy a llegar también aquí, ahorita, hermanito. Amén, dice el hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, amados hermanos, el mandamiento de Cristo es claro. ¿Cuál es el mandamiento de Cristo en Efesios capítulo 5? Maridos, escucha, ¿cómo? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5, versículo 25. Tu amor y mi amor hacia la esposa tiene que ser un amor sacrificial, que estés dispuesto incluso a dar la vida por ella. A veces decimos, yo doy la vida por mi esposa, yo doy la vida por mis hijos. Mi amor, ¿me puedes preparar un café? Que no tienes tus manotas. No puedes hacerlo tú. Y dice, Cristo se sacrificó por la iglesia. Hay un amor sacrificial. Que estás dispuesto a abandonar el egoísmo, porque nosotros los esposos por lo regular pensamos en nosotros, que me atiendan a mí, primero yo, luego yo y al último yo. Ya después ella y sus hijos. Y no debe de ser así. Es un amor sin egoísmo. Ya mi esposa me está viendo con sus ojotes. Esa parte la cortamos. Es un amor en el cual te entregas. Es un amor, no es un amor eros. El amor eros ya sabes que es el amor que se da entre un esposo y una esposa, que hace referencia a las caricias, a las palabras bonitas.
mi amada es escogida entre 10,000. Esto es para el amado, ¿verdad? Paloma mía. Paloma mía, esposa mía. Esas palabras que vienen ahí en la Biblia, que los esposos en algún momento llegamos a ocupar, y empieza a pasar el tiempo y esas palabras se ausentan de nuestros labios. Nos volvemos ásperos. Se nos empieza a olvidar lo que Cristo enseñó y la conducta que debemos demostrar para con la esposa. ¿Y sabes por qué? Porque nuestros corazones se empiezan a enfriar. Nos volvemos tibios. Una casa sin amor sacrificial es un campo de batalla silencioso, porque a pesar de que la esposa no te dice, sabes que tú ya no me amas, pero lo está pensando, algo está pasando con este hombre. Hace muchos años, hace mucho tiempo que no me dice una palabra de amor, una palabra que me levante el ánimo. Y aunque ella no diga nada, ella empieza a tener una batalla en el corazón, y poco a poco el corazón de esa mujer también va a empezar a enfriarse, y el amor que te mostraba, poco a poco tú mismo estás provocando que se apague, y pronto ambos van a estar secos y no va a haber ninguna palabra que te motive a fortalecer el matrimonio. Aleluya. Mujeres, ¿cuántas de ustedes reciben palabras bonitas en el hogar? Gloria al Señor. La hermana dice amén. ¿Y las demás? ¿Te las imaginas por lo menos? A veces uno tiene que imaginarse. Cierra los ojos y dice, ay, que llegara mi esposo. Y de repente yo hago como que no lo veo. Y cuando lo veo, trae un ramo de flores, unos chocolates. Y la hermana, oh. Pero ¿por qué no te imaginas que te equivocaste? Que hiciste algo incorrecto y que el esposo te dice bíblicamente, ¿sabes qué? Lo que acabas de hacer es incorrecto, porque la Biblia enseña eso, porque eso es el amor que dice la palabra del Señor. Tienes que santificarla. ¿Cómo? Corrigiéndola por la palabra del Señor, enseñándole la palabra del Señor. Ese es el amor que el apóstol Pablo está diciendo. Ahí no está hablando de chocolate ni de caricia. Si quieres eso, vete al libro de los Cantares. Ahí vas a encontrar, mi amado es mío y yo de él. Ponme como un sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Ni las muchas aguas ni el fuego podrán quemarlo ni ahogarlo. Hermano, luego les doy una clasecita, varón. Vamos a ver el libro de los Cantares un día. Una casa sin amor sacrificial, entonces, hermanos, es un campo de batalla en silencio. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, han sufrido? No porque su esposo les esté siendo infiel, sino por lo que ustedes piensan, por la falta, por la ausencia de cariño, de expresiones de amor, incluyendo las correcciones. A veces el hombre se vuelve tan callado que ya no le importa si la mujer se equivoca o no se equivoca, si hace lo que hace, ya el esposo ya ni siquiera les dice nada, no les estorba, y eso habla de que su corazón se ha apagado y está él mismo destruyendo muchas cosas en el hogar, porque no está siendo un esposo bíblico. Te puedo asegurar que al ratito que yo platique con los esposos van a salir todas estas cosas. Hermano, no voy a platicar contigo hoy. Ahora, vamos a tocar otro punto. Me voy rápido. Punto número 3. Vivir absorbido por el trabajo o el ocio. ¿Qué quiero decir con esto? Algunos esposos destruyen su hogar no con malas palabras, sino con su ausencia. Estás en casa pero no estás. Siempre tienes algo que hacer. O tal vez tienes mucho trabajo. O tal vez tienes que atender la obra del ministerio y jamás tienes tiempo para el esposo y para los hijos. Ya no hay media hora de café con la esposa, hay una charla. Ya no hay una palabra de amor y de cariño para el esposo, para los hijos. Tú estás envuelto en tanto trabajo y la excusa de muchos siervos dice, es que yo tengo que atender la obra del ministerio, sin darse cuenta que una de las características que tiene que tener un buen siervo de Jesucristo es que sepa cuidar de su esposa y de sus hijos primeramente antes que de la iglesia. Ya están los siervos sacrificándose, se van por semanas a atender a todos los de allá afuera. Y cuando regresan dicen, yo no entiendo por qué mis hijos no quieren nada del Señor. No entiendo por qué mi esposa ahora como que la veo indiferente. Tampoco quiere ir ya ni a la iglesia, no se esfuerza. Y yo tan sacrificado que ando atendiendo la obra del ministerio. Si estuviera el Señor, te pondría su dedo en tu nariz. Mi hijo, estás descuidando el ministerio principal que he puesto en tu mano. No te puse primero con los de allá afuera. Te dije bien claro a través de los labios el apóstol Pablo que lo primero que tenías que hacer era atender tu esposo y tus hijos, porque los que no saben cuidar de su esposo y de sus hijos, ¿cómo van a cuidar de mi obra? Amén. ¿Cómo van a atender a la iglesia, a mi amada? Si yo me sacrifico por mi amada, tú tienes que hacer lo mismo primero por la primera iglesia que he puesto en tus manos, que es tu familia.
¿Alguna vez has hecho eso? Sí. Están tan ocupados en el trabajo. Ahorita con lo que tenemos en las manos, ¿cómo se llama ese aparato? Yo no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Quita tiempo. Quitatiempo, celular. ¡Uy, no, hermanos! Te voy a decir esto desde ahorita. Si un día me invitas a comer, o aquí en la iglesia nos sentamos a la mesa, desde el momento que ya tú agarraste tu celular y estás conmigo y estás así, hermano, mejor párate de la mesa, ya no estés conmigo sentado. Banana no sé nada y maicana no sé qué. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí. En lo personal, para mí, si para ti no lo es, pero para mí es una falta de respeto. Cuando yo esté platicando contigo vas a notar algo. Mi esposa lo sabe. Es más, mi celular, modo avión. Y si estoy contigo, aunque esté en las llamadas, yo lo hago a un lado, porque estoy platicando contigo y me gusta que me pongan atención, así como yo a ti. Y cuando estamos en la casa, los padres, hermano, mira, preferimos el celular antes de que tener una charla con la esposa o con los hijos. Contar y decirle lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Ahora los padres están en el celular, o tienen muchos deportes, tienen muchos hobbies, que su esposa y los hijos apenas reciben migajas de su tiempo. Si yo le preguntara a tus hijos, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a ellos? Y ellos abrieran su corazón así. Es que mi papá llega del trabajo, viene muy cansado, se duerme, se levanta, prende la televisión, se aburre de la televisión, agarra el celular. Es más, yo no sé ni siquiera dónde trabaja. No, es que... ¿Y a qué se dedica tu papá? No sé, yo nomás solamente sé que trabaja. ¿Te atiende? ¿Sabes sabe tu padre qué te gusta? ¿Sabe a dónde vas, los lugares donde visitas? ¿Sabe cómo vas en la escuela? Tu padre te pregunta estas cosas. Esposa, tu esposo te cuestiona, te dice cómo te fue en el día. O está ocupado en el celular, está ocupado en su trabajo, en sus deberes, en todo lo que tiene, menos en ministrar la casa en el cual él es el sacerdote principal. ¿Amén o no amén? La palabra advierte, escucha lo que dice la palabra. No mirando cada uno por lo suyo propio. Esposo, no mires por lo tuyo propio. No estés pensando solamente en ti, lo que vas a hacer, cómo te va a ir, el carro que quieres comprar, la moto que quieres traer, la mejor ropa. No estés pensando en lo tuyo propio. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Es Pablo escribiéndola a la iglesia. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en este caso el esposo cristiano tiene que estar pensando en el crecimiento espiritual de su esposa, de sus hijos. No solamente proveer ropa, zapatos, calzados, techo. Y a veces le decimos a los hijos nos llegan a decir algo, le decimos, oye, ¿qué te pasa? Yo trabajo como negro para que tú comas y no eres agradecido. Y el hijo por dentro, es que yo eso no me satisface, eso es tu responsabilidad, es tu obligación, pero te hace falta algo, padre, necesito que me atiendas. A veces nuestros hijos empiezan a portar mal y es un llamado para nosotros porque están gritando por dentro, necesito que me atiendas, quiero que me veas, me estoy echando a perder, no sé cómo hacerle para hacer las cosas bien. Tú me exiges mucho, pero jamás me dices cómo hacer las cosas. ¿Te acuerdas la ilustración que te dije del león? Que va caminando el león y atrás del leoncito, y el padre le dice, fíjate por dónde caminas, mijo. Y el leoncito, no papá, fíjate tú, porque yo voy siguiendo tus pasos. Sin darnos cuenta, estamos enseñando a nuestros hijos a ser padres irresponsables, y el día que se casen se van a comportar igualito que ese padre que no les gusta cómo los trata. Gloria al Señor. Cuando un esposo dedica más pasión a lo externo que a la familia, su hogar se resquebraja, se quiebra, se parte. Y no es necesario, hermano, que tú puedes estar con tu esposa y con tus hijos en la mesa y parece que todo está bien. Pero si tú analizas la vida de tu esposa y de tus hijos, te vas a dar cuenta que tú mismo estás echando a perder muchas cosas en el hogar. Tú y yo somos responsables de eso. Muchas veces echamos a perder muchas cosas. ¿Y es por qué? Porque nos ocupamos en tantas cosas. El tiempo perdido nunca vuelve. La bendición de ayer en la palabra, los que tuvieron, ya recibieron esa bendición, pero esa palabra no la vas a volver a escuchar. Los que estuvieron en cada servicio de esta semana recibieron bendición de parte del Señor, pero no lo van a volver a recibir. Ese tiempo es perdido. El tiempo que se va no regresa. Todos los que están hoy aquí están aprovechando bien el tiempo. Y dice la palabra aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y los que han de venir son peores. Fíjate cómo está caminando el mundo. Y la iglesia, amados hermanos, no está ejerciendo su ministerio porque no tenemos pastores que sean
hijos. Tenemos pastores que se involucran tanto en el ministerio, pero descuidan su propia familia está desquebrajada y queremos atender a la iglesia, y la iglesia puede mirar también la condición que tenemos en el hogar con la esposa y con los hijos. La iglesia es muy observadora. La Biblia dice examinaos a vosotros mismos, no dice examinen a los demás. Pero hacemos algo contrario, examinamos a todos. ¿Ya viste el pastor? Así, hoy noté esto, viste a su esposa esto y esto y esto. Pero cuando agarras, oye, hay que examinarnos a nosotros mismos. La palabra nos manda, examínate a ti mismo. Y fíjate, si tú estás en la fe, ¿o acaso tienes miedo de examinarte porque sabes que estás reprobado? Si yo dijera ahorita, esposos, ¿ustedes están aprobados o reprobados como esposos cristianos? ¿Cómo dijeron por ahí? ¿Bien qué? ¿Bien reprobado? No reprobado. Reprobado. Bueno, entonces, si queremos iglesias fuertes, ¿dónde creen que tenemos que empezar? ¿Dónde? Siervo, ¿dónde creen que tenemos que empezar? ¿Cómo? En la casa. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo, hermana? Diga, ya. ¿Escuchaste la frase que yo te dije? La frase, mañana lo haces, es de Satanás. Y 100,000 demonios se ríen juntamente con él. Sí, mañana, hombre, mañana no hay prisa, no, es hoy. El día de salvación es hoy, porque el día de mañana no sabes si va a llegar. Tenemos que hacerlo ya, tenemos que empezar ya. Yo decía, Señor, ¿por qué tenemos iglesias tan frágiles, tan débiles? Predicamos la palabra, tenemos 3 sermones por semana, damos enseñanza, tenemos oración. ¿Y por qué la iglesia parece que todo el tiempo está frágil? Precisamente porque necesitamos atacar. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? El problema está en el hogar. ¿Con quién empieza? Con el esposo. Y después del esposo vamos a revisar al esposo. Y después del esposo entonces hay que apoyar a los hijos. Pero no podemos exigir hijos santos, hijos obedientes, cuando en nuestro hogar el padre ni siquiera tiene temor del Señor. La madre medio quiere obedecer. Y de repente le exigimos a nuestros hijos algo que nosotros mismos no estamos cumpliendo. ¿A poco no quisieran que los jóvenes de aquí fueran santos, temerosos, amadores del Señor más que de sí mismos? Que fueran jóvenes que se sacrificaran por la obra, que sus fuerzas las ocuparan para el ministerio. Y por eso dice la palabra, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Ya en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo. Es Dios. Pero antes de ello tú tendrías que leer el libro de los Proverbios del capítulo 1 al capítulo 8, donde Dios le dice a los padres cuál es su función como padre para que sus hijos no sean una vergüenza para ellos. Y un padre tiene que ser un padre que sea conocedor de la Escritura para poder instruir a sus hijos. A mí me da vergüenza cuando me paro delante de un cristiano que ya lleva más de 1 año y medio, 2 años y jamás ha leído la Biblia de principio a fin. Ahora imagínate un predicador. Yo daba clases en un instituto bíblico y me paraba detrás de varios pastores, evangelistas, y una pregunta que siempre hice, póngase de pie. ¿Usted qué? Soy evangelista. Ok, bueno, dígame los libros de principio a fin, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Y qué crees? Géminis, Éxodo, Levítico, Josué, San Mateo. ¿Tú eres evangelista? Sí. ¿Sabes qué? Esa es la palabra de un neófito. No me sabes ni los libros. Tú necesitas sentarte, aprender, conocer la Escritura para después poder ejercer el ministerio. Ahora hay que ver si son esposos bíblicos. No puedes ser esposo bíblico si no conoces la palabra del Señor. Y el tiempo perdido no vuelve. Los vacíos emocionales y espirituales, amados hermanos, que dejas en la vida de tu esposa y de tus hijos, hermano, ellos ahí están, y hasta que no sean sanados, tu familia no va a poder crecer, no va a haber un deseo en el corazón de tus hijos de amar al Señor, porque no pueden mirarlo en ti. Necesitamos cuidar eso. El enemigo no está jugando. ¿Te acuerdas el versículo que di ayer? En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, porque Satanás anda, el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y ayer dije, los jóvenes son un blanco perfecto, pero déjame decirte hoy, los esposos son un blanco perfecto, porque Satanás sabe que si frena a los esposos, les quita ese deseo en el corazón y les quita eso del conocimiento de la palabra para que no ejerzan su ministerio. Él sabe que ha ganado mucho terreno en la iglesia. Punto número 4, falta de dominio propio en el carácter.
A ver, levanten la mano esposos con carácter fuerte, un dominio propio, que pueden ejercerlo bíblicamente. Levanten su mano, pastor, siervos, gloria al Señor. ¿Y los demás? Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Hombres iracundos en el hogar. A ver, jóvenes, ¿ustedes tienen un padre iracundo en su casa? ¿Sí o no? A ver, levanten la mano los que tienen un padre iracundo. Ok. Dominio propio. Un hombre iracundo, que es un hombre impaciente o que es dominante, puede destruir su hogar con palabras, con actitudes hirientes. No necesitas gritar mucho, solamente con un gesto de ira. A veces la esposa entonces viene y te dice tú, ¿no dice la palabra del Señor que una parte del fruto del Espíritu es la paciencia? El dominio propio. ¿Cómo puede un esposo pretender guiar a la iglesia, que es su casa, su familia, si no tiene paciencia, si no tiene dominio propio? Mira, hermano, hace tiempo mi esposa me llevó a comprar un vestido. Gracias al Señor que Dios ya había trabajado en mi paciencia. Si me hubiera llevado unos años atrás, yo la hubiera dejado en el centro y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya, vámonos. Y con palabras, oye, pero es que ya te dimos, voy a creer que tú eres esto. No, hermano. Pero un día, el Señor probó mi paciencia, me llevó, llegamos a una tienda. Vio el vestido, ay, qué bonito, mira, ok, sí. Otra tienda, ya mejor me quedé afuera. Veía un vestido, veía otro vestido. Y yo decía, bueno, esta mujer ya miramos 50 vestidos y no le queda ni uno. Y todos se quedaban bonitos, pero ni uno le gustaba. Nos aventamos como 3 horas, tienda por tienda. Y ella me decía, ¿ya te quieres ir? Yo por dentro desde hace como 3 horas, pero... Ahí pues no. Relación, tómame un helado y aquí se acabó todo. ¿Okay? Ella buscaba su vestido. Y después de 3 horas y media me dice, vámonos a la casa. No me gustó ninguno. Y yo me quedé así. 3 horas y media, hubiera podido leer 3 cartas, sacar unos 2 temas, 3 horas y media para que no nos lleváramos un vestido. Y un día íbamos en el carro y de repente miró un vestido. Ese lo voy a comprar. Dije, no podíamos hacer hecho eso a la vez pasada, que fuimos 3 horas y media. Pero Dios mostró mi paciencia. En otro tiempo la hubiera yo ofendido. Oye, tú, ¿qué te pasa? Eres esto, el otro, no puedes hacerlo rápido. Así, hermanos, Dios empieza a trabajar en nosotros. Nuestro carácter tiene que ser dominado por la palabra. Y dice que tenemos que ser pacientes. Tenemos que tener dominio propio. Y dominio propio es, ya estoy desesperado, pero no grito. Ya estoy desesperado, pero no tengo por qué llamarle la atención o gritar a mi esposa o insultar a mi esposa. Tengo dominio propio. Y dominio propio significa que voy a cuidar cada palabra que va a salir de mis labios, porque después de que sale esa palabra no retorna atrás, y el mal que va a causar lo causa. Y dice la palabra del Señor que hay palabras en la boca del hombre que son como golpes de espada, pero también dice la palabra que hay unas palabras que son suaves y que provocan que la ira... Ahí está mi esposa. Yo no era paciente, hermanos, y no sé cuántas veces lastimé el corazón de mi esposa o de mis hijos por mi impaciencia. A mí me gustaba que las cosas así, oye esto, y hablaba yo así golpeando, así como muchos esposos. Dame esto, dame el otro. Por favor, ¿me podrías hacer esto? Por favor, hija, por favor, hijo. No, ellos se creen los reyes del hogar y por lo tanto hablan de una manera incorrecta, ocupando palabras diferentes a lo que la Biblia enseña de un hombre que tiene un carácter moldeado por el Señor. Esposos, aunque un golpe físicamente lastima la carne, las palabras y las actitudes, amados hermanos, lastiman el corazón de la esposa, de los hijos. A veces no golpeamos a nuestras esposas y decimos, yo soy cristiano, yo no golpeo a mi esposa, pero ¿qué tal tus palabras? ¿Qué tal tus actitudes? Todo el tiempo les negamos todo a la esposa o a los hijos. Y la palabra dice, hermanos, que a lo mejor no estamos golpeando físicamente, pero tenemos un carácter explosivo que causa tanto daño como no tienes una idea. Proverbios capítulo 15, versículo 1 nos enseña, la blanda respuesta quita la ira. Escucha, la blanda respuesta quita la ira. A veces la esposa también está molesta, porque la que pelea con los hijos es la esposa, la que grita con los hijos es la esposa, las travesuras las atiende la esposa, toda la esposa tiene que estar con la comida pendiente, cuidar del niño, y más de unos niños que son chillones. Y la esposa todavía llega el esposo
y piensa que la esposa la lleva bien relax en la casa. No se dio cuenta que la esposa batalló con los hijos, se le quemó la comida, tuvo que correr por esto, tuvo que lavar la ropa, tuvo que hacer un montón más de cosas en el hogar. Y de repente tú llegas a la casa y le dices algo y ella está molesta. Y cuando ella te contesta medio gritando, bueno, hay esposas que gritan de veras, porque no son esposas bíblicas. Al esposo, muchas mujeres llegan a gritarle a su esposo. Cuando haces eso, estás cometiendo pecado contra un mandamiento que Dios ha dejado establecido en la palabra. Pero imagínate que yo llego a la casa, le pido algo a mi esposa y mi esposa me contesta molesta. Y yo, en vez de ocupar Proverbios, donde dice: la blanda respuesta quita la ira. Si mi esposa me grita o me habla media grosera y yo le grito también, ¿qué creen que va a pasar? Una explosión. ¿Cuántos de ustedes esposos han peleado por su esposa por algo que no tenía que pasar? Por algo insignificante. A lo mejor por una tortilla que se le quemó. Hoy se te quemó la tortilla. ¡Ay, pero yo qué tengo que ver! Y ¡pum! Ahí salieron del chongo, se acostaron molestos. Pasó un día, 2 días, 3 días, no se hablaron por una tortilla que se le quemó a la mujer. Tan fácil que es. Se me quemó la tortilla. ¿Cómo? Fíjate, rapidísimo. Pero esas cosas, la respuesta blanda, esas palabras llenas de sabiduría de un esposo, de una esposa, tenemos que cuidarlas, porque nosotros mismos estamos destruyendo el hogar, la familia, con un carácter que no ha sido moldeado por el Espíritu Santo por medio de la palabra. Hijos, ¿les gusta el carácter de su padre? ¿Ni un amén? ¿Amén o no amén? ¿Por qué? La palabra del Señor, el esposo que nunca busca el fruto del Espíritu Santo en su trato cotidiano, siembra resentimiento. Ahí están los hijos que le tienen resentimiento al padre porque nunca ocupa una palabra de amor, de cariño. Nunca los lleva a pasear al centro, nunca les invita a un helado, no tiene un tiempo de comunión con ellos. Y ahí están esos hijos que van creciendo y empiezan a guardar un resentimiento en el corazón. Hay matrimonios, hermanos, que desafortunadamente se disuelve el primer matrimonio y después se forma otro matrimonio y tienen hijos aquí, tienen hijos allá y empieza a haber una contienda, y aunque no lo expresemos, de repente el corazón se llena de resentimiento, empezamos a mirar ciertas diferencias y el corazón de los hijos, aunque no lo expresen, algo está sucediendo en ese corazón. Y si el padre no ejerce dominio propio y paciencia y se vuelve un esposo bíblico, está echando a perder mucho en su hogar. ¿Ha sido lastimado por algo de esto? Se siembra resentimiento, hay temor en el hogar, hay hijos que no ven al padre y en vez de que salgan corriendo, ahí viene mi papi a darle un beso en su frente, se meten ahí viene mi papá, ya me voy a meter a mi cuarto, y no salen porque ya llegó el hombro de la casa. Y aunque el padre sea cristiano, ahí viene el papá, se ve que viene de malas, lo habrán hecho enojar. Mamá, ahí te dejamos con ese hombre porque solamente tú puedes soportarlo. Y ahí está la pobre mujer. Mi amor, ya llegaste. ¿Qué no ves que ya voy entrando? En vez de que le dé un beso. Ya llegaste. No, todavía vengo en la combi. Hermano, esas respuestas que nos causan risa, a veces salen de nuestros labios. Pregúntale a mi esposa. Yo en algún momento llegué porque estaba así mi esposa. Ya llegaste. No, todavía vengo por el mercado. Vengo manejando. Y mi esposa empezó a reír. Lo bueno es que ella lo tomó con alegría, ¿no? Ay, qué bueno, entonces te sigo esperando. Gloria al Señor. Ya nos falta poco ratito. Ya llegaste. No, ya casi. Venga en la última parada. Pero hermano, ella no se molestó. Eso se llama sabiduría. Sí, me entrado, oye, qué grosero. Yo te pregunto. No, ella contestó igual y riéndose. Una palabra blanda, una palabra suave, una palabra llena de sabiduría. Tenemos que hacer nosotros algo con nuestro carácter, y eso solamente lo podemos hacer buscando el fruto del Espíritu. Siervo y sierva que estás aquí, estás obligado, tienes la responsabilidad de buscar el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Pueden pasar 10 años, 20 años, y si tú no tienes un periodo de oración en el cual le digas: Señor, produce el fruto de tu Espíritu en mi carácter. Señor, dame ese fruto que cada cristiano debe de tener, porque si somos tus hijos, dice la palabra, que yo como un árbol tengo que dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Dios mío, que ese fruto sea abundante en mi vida. Y no va a poder ser abundante si tú estás separado del Señor, porque también dice la palabra: yo soy la vid. Escucha, ustedes son los pámpanos. Y dice Jesús: pero déjenme decirles algo, separados de mí, nada podéis hacer.
Pero si están en mí, van a llevar mucho fruto, fruto en abundancia. Entonces, ¿por qué mi carácter aún no se ve reflejado en el fruto del Espíritu? Porque está separado de él. Pero yo vengo a la iglesia, no importa, puedes venir toda tu vida y aún así no producir el fruto. ¿Por qué? Porque eres irresponsable. ¿El fruto del Espíritu es importante, sí o no? Porque el fruto refleja a quién le pertenecemos. Y cuando hablo de frutos no somos árboles, hermanos, que están colgando aquí una. No, está hablando de un carácter cristiano formado en nuestro estilo de vida. Eso es el fruto del Espíritu. No es nada de estas cosas, hermano. Hablar en lenguas no es fruto del Espíritu. Puedes hablar en lenguas y puedes estar pecando. Hacer milagros no es fruto del Espíritu Santo, eso es un don. El fruto del Espíritu Santo está relacionado con un carácter que se va formando cada día más y más, y te pareces cada día más a Cristo. ¿A quién? A Cristo. Al pastor no, a Cristo. Aleluya. Como esposos, nosotros como esposos deberíamos sembrar seguridad y paz en el hogar. Nuestros hijos deberían de sentirse seguros. Ahí viene mi padre, estoy pasando una situación difícil. Oye, papá, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué pasó? Es que es algo muy, pero muy delicado. Dime, ¿qué pasó? Aunque te molestes, el hijo se te va a acercar porque sabe que tienes oídos para escucharlo. Tienes al Espíritu Santo, tienes dominio propio y tienes carácter formado. Tu hijo no va a correr a visitar a la amiga o al amigo. La hija de repente tiene alguna situación difícil. ¿Qué pasaría si de repente te dieras cuenta que tu hija cometió fornicación? O que tu hijo cometió un pecado de ese tipo, ¿qué harías? ¿Prefieres que vaya y se lo cuente a un jovencito o que venga a ti? Ahora, no solamente eso, tu hijo tiene la plena seguridad y confianza de venir y contarte las cosas que está pasando porque sabe que va a recibir un consejo bíblico porque tienes un carácter en el cual el fruto del Espíritu está presente. O ese joven mejor decide írselo a contar a la tía, al tío, al sobrino, al abuelito, al amigo, menos a ti. ¿Y sabes por qué los hijos a veces no se nos acercan a contarnos las cosas? Porque no pueden ver en ti sabiduría que viene de lo alto, el fruto del Espíritu. Te voy a decir algo. Como ministro de la palabra, yo sé tantísimas cosas como no tienes una idea. Como no tienes una idea. Y por eso es necesario que conozcamos la Escritura y le pidamos al Señor sabiduría para poder dar un buen consejo. Porque nosotros mismos estamos echando a perder y de repente le pregunto a jóvenes, ¿y por qué no le contaste a tu papá o a tu mamá? Uy, no, si yo le cuento ellos me van a matar. ¿Cómo que te van a matar? No, si yo le digo que hice esto, no, me van a desheredar, me van a matar, me van a correr y van a hacer esto. Ellos nunca fueron jóvenes, nunca se equivocaron, nunca cometieron alguna falta. Sí, pero no, mi papá es así, es bien cuadrado. No, yo nunca le voy a contar esto a mi padre. Y después de muchos años el padre se entera. Y ya pasaron muchos años y en vez de que se duela en el corazón porque no estuvo presente en la vida de su hijo, todavía se molesta. Mas el fruto del Espíritu es amor. Primero, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros, por falta de dominio propio en el carácter, estamos echando a perder nuestro hogar, nuestra familia. No es suficiente con venir a la iglesia. Es necesario que el fruto del Espíritu se vea reflejado en nuestra conducta, en nuestro estilo de vida. Ahora, punto número 5, y termino con este punto para los padres. No asumir su rol de un líder piadoso. ¿Cómo tiene que ser tu rol en la casa? Piadoso. La pasividad masculina destruye tanto como el autoritarismo. ¿Qué es la pasividad masculina? Aunque esté pasando algo en la casa, el padre no se quiere meter. Ahí velo con tu madre. Hay tu madre que se encargue. Hay tu mamá que te diga. Todo con tu madre. Y la otra área es el autoritarismo. Tú te le acercas, le gritas, incluso lo insultas, le levantas la mano. ¿Por qué resistes? Aquí se hace como yo digo las cosas. Tienes prohibido hacer estas cosas. ¿Pero por qué, papá? Porque yo lo digo. Se hacen los enojados, se molestan en el hogar, porque no quieren que sus hijos o la esposa les diga algo. Cualquier parecido con la realidad. No es mera coincidencia, es el fruto del pecado en el corazón del hombre.
Es el pecado. El esposo que se desentiende de las decisiones, que todo lo deja en las manos de la esposa. Ay, que tu mami tome la decisión. Papá, ¿puedo ir con mis amigas a la discoteca? Pregúntale a tu mamá. Si tu mamá te dice que sí, bien puedes. ¿Bien puedes? ¿Que no son cristianos? Ay, no, mira, ve, yo fui joven y yo también quería hacer eso. Padres cristianos diciendo esas cosas. Jamás vayas a la discoteca. Tienes prohibido ir a la discoteca. Aunque te den permiso, no puedes. ¿Eres cristiana? A ver, jóvenes, ¿cuántos de ustedes quieren ir a la discoteca? Para que nos vayamos todos juntos. Yo los voy a acompañar. Vale, que voy a decir, amén. Allá nos podemos evangelizar a los que están adentro. ¿Verdad que no? Esposos, tú dejas que todas las decisiones en tu hogar las tome tu esposa. Todo lo tiene que tomar tu esposa. Hay cosas que la esposa puede hacer, pero cuando es algo serio, el esposo debe de ejercer su autoridad como el principal sacerdote del hogar. Hay cosas que la esposa no puede tomar la decisión, es el esposo. Nosotros como varones debemos aprender a tomar esas decisiones. Claro, me voy a sentar con mi esposa, mira, ve, la situación es esta y es esta. ¿Qué crees que debemos hacer? La esposa va a decir, mira, yo pienso esto y esto. Y de repente nosotros, si nos damos cuenta incluso que lo que está diciendo la esposa es incorrecto, bueno, ya tomé tu opinión, pero ¿sabes qué? Yo creo que lo voy a hacer así, porque la Biblia enseña que tiene que ser de esta manera. Y es ahí cuando tomamos una decisión. Si lo que te dice la esposa es correcto, hermano, toma en cuenta esa decisión, porque es un semáforo que se pone en amarillo. Lo que te está diciendo tu esposa conoce a tus hijos más que tú. No, pastor, ¿cómo va a creer? Tu esposa los conoce más que tú. Tu esposa, desde que nacieron, lo tiene pegado al pecho. Después está cuando él camina, cuando él empieza a comer. Ella sabe cuando se baña, ella sabe la ropa que le va a poner, ella sabe todo de su hijo. ¿No le ha pasado, pastor, que de repente está en alguna dependencia y le dicen, dígame, ¿cuándo nació su hijo? Ah, tiene 18, no, ¿cuándo nació? Oye, Juanita, Azul, ¿no? ¿Cuándo naciste? Papá, ¿cómo que cuándo nací? Es que no me acuerdo de tu fecha. No puede ser, hermano, a mí me ha pasado, de verdad. Mi esposa luego me dice, ¿cuándo nació tu hijo? El 17 de agosto. ¿Qué año? No sé, pero nació el 17 de agosto. Me ha tocado estar en la escuela. Oye, ¿cuándo nació nuestro hijo? Hermano, la esposa sabe muchas cosas más que nosotros de los hijos. Pero la responsabilidad espiritual y moral, esa responsabilidad no se la podemos delegar completamente a la esposa. Si tu hijo está cometiendo algún acto inmoral, por ejemplo, está borracho allá afuera en la calle, ¿qué vas a hacer? No, pues este ya conoce. No, ¿cuál ya conoce? Vete y búscalo y tráetelo a tu casa. No permitas que el mundo se lo devore. Hermano, si un día vengo al conchero y me encuentro a Cristal, nunca te voy a encontrar, pero por si las moscas, escucha bien. Si yo encuentro a Cristal en la calle, en una esquina, a un lado de un Oxxo, con una cerveza bien fría y se la está tomando, y hasta le está haciendo, y de repente ella me ve, cuando me vea se le va a salir el espíritu. Pero me voy a parar cerquita de Cristal y le voy a decir, Cristal, suelta eso que estás haciendo, que tienes en la mano. Y ella va a decir, pero ¿usted quién es? Soy el pastor de la iglesia. Y te he mirado en la iglesia y por lo tanto tengo autoridad eclesiástica sobre ti. No le voy a gritar, por favor, mija, suelta esa cerveza, quiero platicar contigo. De repente ella lo va a hacer con pena. Vete para acá, vámonos a tu casa. ¿Dónde está la mamá de Cristal? A ver, levante la mano, porque no la veo. La vi. Le voy a poner mi dedo en su nariz, hermano. Y le voy a decir, hermano, es su responsabilidad saber lo que está haciendo su hija. Su hija está en la calle y si todo el mundo la puede ver, usted ya sabía que estaba haciendo esto. ¿Por qué no está actuando como tiene que hacerlo? Si tiene un padre que es cristiano, quiero hablar con su padre y voy a sentar a los padres y les voy a decir, ustedes no están actuando conforme a la Escritura. Y a lo mejor ellos me van a decir, bueno, hermano, pero nosotros ya le hemos llevado a la iglesia, le hemos enseñado. No, esa no es tu responsabilidad, no termina ahí. Tu responsabilidad es tener cuidado de tus hijos, enseñarles la palabra, la Escritura. Y mientras estén en tu casa, tú tienes que velar por ellos. Un día, cuando ellos se vayan, a lo mejor ya no vas a tener ese dominio sobre ellos, esa misma autoridad. Pero aún así, tú tienes que atravesártele a tus hijos. Cuando dejamos esa responsabilidad sobre la esposa, estamos negando la fe, no estamos proveyendo ayuda espiritual. Padres, cuiden a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes, padres, saben si su hijo se ha llevado una cerveza a la boca? ¿Un cigarro? ¿Nadie lo sabe? Bueno, lo sabemos. ¿Le has oído alguna vez el aliento a tu hijo? ¿Sus dedos?
esposa así, amén. Nosotros pasamos una situación así, hermanos. Y no sabes lo horrible que se siente que tú, siendo cristiano, te esté pasando eso a ti. ¿Y qué tienes que hacer? Ejercer tu ministerio espiritual como un padre piadoso, como un padre que conoce la Escritura y que va a corregir lo que está sucediendo en el hogar. Efesios capítulo 5, versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Quién es la cabeza? El marido. ¿Y por qué le delegas toda la responsabilidad a tu esposa? Ahí te encárgate de Azulita, ahí te encárgate de Santiago. Pero, y la esposa te dice: no, pero es que ese asunto lo tienes que tocar tú. Hoy, precisamente hoy en la mañana, me decía mi esposa: quiero que platiques con tu hijo. Déjamelo por ahí pendiente, anótamelo en la agenda. Antes de que me vea, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La responsabilidad principal en el hogar, ¿sobre quién recae? Sobre los esposos. A ver, esposos, ¿estás ejerciendo tu autoridad, tu ministerio en la iglesia, en el hogar? Vos eres de los que hay con tu madre. Fíjate ahí con tu mamá, que te diga tu mamá. Si lo estás haciendo así, que estás cometiendo una falta. Un esposo sin dirección firme en la palabra deja a tu familia vulnerable y sin rumbo. Si el esposo no está ejerciendo eso, deja a la familia desprotegida. Los hijos empiezan a desviar, aún la misma esposa. Un esposo debe liderar. Liderar no significa mandar con dureza, porque algunos confunden: somos los esposos, somos los sacerdotes de la casa, y lo hacen con dureza. No, sino guiar con amor. Tenemos que guiar con ejemplo, y sobre todo con el servicio que hacemos en el hogar con la esposa. ¿Cuántos de aquí aman a sus esposas? Amén. Gloria al Señor. No digo nada, pastor. Lo voy a señalar a María. ¿Cuál? Gracias. Hermanos, si mi esposa no ha sido corregida cuando se equivoca, de verdad no la amo. No son las flores ni los chocolates. Esos son parte de... Eso está en el romanticismo ahí, cuando estás bien acaramelado. Cuando ocupas la voz de locutor. Preciosa. El amor que la Biblia enseña de un esposo sobre su esposa no son las palabras. Te voy a decir algo en esta tarde, y con esto termino para los esposos. Puedes decirle muchas veces al día a tu esposa que la amas, pero tus acciones pueden negar cada palabra que le dijiste en el transcurso del día. Así es. Y puede que no ocupes esas palabras, que deberíamos de hacerlo, pero tus acciones van a decir si lo que tus labios están diciendo es verdad. Hermanos, esto que acabo de compartirles a ustedes, yo estoy cometiendo algunas de esas faltas y necesito permitir que Dios moldee esa parte en mi vida. No puedo decir que estoy al 100% reprobado, pero sí puedo decir que aún de estas cosas que yo te estoy enseñando hoy, escúchame, es yo. Si tú sientes que eres un esposo bíblico, gloria al Señor, síguete perfeccionando. Pero yo en lo personal, yo creo por la palabra y por lo que estoy enseñando, que Dios mismo está hablando a mi propio corazón, que yo necesito cambiar algunas áreas en mi estilo de vida. Yo, hermano. ¿Me regalan 10 minutos? ¿Sí, hermanas? ¿O ya se quieren ir? ¿No? ¿De verdad? Ok. ¿Una hora? A orden del pastor. Ok. Bueno, entonces me extiendo como Bertolán en Huerta Limpia. Ok. Ahora, esposa. Ya los esposos escucharon algo acerca del rol que tienen en el hogar. Pero las esposas están gozosas porque dice la palabra, esposas, escuchen lo que le voy a decir a sus esposos: amad a vuestras mujeres. Y la mujer, amén. Se les entra un gozo en el corazón y volteaban a ver al esposo así. ¿Ya ves? Ya ves, si tú no me amas a mí, como dice la palabra. Pero ya escuchaste al pastor, y si se está durmiendo le das un codazo. Abre bien tus orejotas, mira, ve lo que está diciendo el pastor, escúchalo bien. Porque, hermano, a veces como que se nos va el oído cuando se trata de que hable a nosotros. Pero ahora voy a tocar un poquito acerca de la esposa. Amén, amén. ¿Amén? ¿Te vas a gozar igual?
Gloria al Señor. Ok. Y voy a empezar haciendo una pregunta a las esposas. A todas las esposas que tienen un esposo cristiano. Y a las que no tienen un esposo cristiano, el apóstol Pedro dice que a esos esposos podemos ganárnoslos sin palabra. Es decir, con lo que tú estás aprendiendo en la iglesia por medio de la palabra, dice que la conducta que tú muestres en el hogar a esos esposos incrédulos puede lograr que esos varones vengan a los pies del Señor Jesucristo por el sermón que tú estás predicando cada día con tu conducta. Amén. Bueno, esposas. ¿Dónde están las esposas? Digan amén. Ay, ya es como que se le va el gozo. Hermana, vi que no la escuché. ¿Dónde están las esposas? Amén. Esposa, ¿le dificultas el rol a tu esposo? ¿Sí, hermana? ¿Usted lo ha visto? No diga quién, hermano. Solamente ha visto. Esposa, ¿le dificultas el rol a tu esposo? Dice mi esposa, no. Ok, vámonos a la escritura mejor porque tú puedes decir misa. Pero yo soy cristiano. Amén. Las esposas dicen, los esposos la tienen muy fácil. Solamente tienen que amar a las mujeres y tienen que ser los líderes del hogar. Y luego dicen, nosotros las esposas tenemos la parte más difícil. Nosotros tenemos la sumisión. Tenemos que someternos a nuestros esposos. No estoy diciendo que tú lo hayas pensado, pero si lo has pensado, has pecado. ¿Lo has pensado así, esposa cristiana? No lo sé, tú lo sabes. ¿Has tenido esta idea, hermana soltera, que un día te vas a casar y dices, ay, qué chiste, mi esposo solamente tiene que amarme, pero yo tengo que someterme a él? Y ya empiezan, todavía no se casan, pero ya están pensando, ay, no, como que me tengo que someter a él, como que esa palabra yo creo que el apóstol Pablo no fue inspirado por el Espíritu Santo, porque, no, eso no. Ok, de alguna manera, hermanos, quizás no tan tajantemente, te has permitido en algún momento pensar que lo que Dios llama a la esposa creyente a vivir es más complicado que lo que Dios le ha dicho al esposo que tiene que vivir en su rol como esposo. Tal vez tú has pensado, bueno, el rol que le dieron a mi esposo es más fácil que lo que me tocó a mí. Si has pensado así, tú estás diciendo que eres más sabia que Dios. Y Dios es sabio. Y Dios sabe el rol que le dejó al esposo y el rol que le dejó a la esposa. Esta mentalidad, hermanos, tiene muchos peligros. Y algunas, no, hermano, usted viera cómo soy una mujer tan sometida al Señor. Hermanitas. Y dice la hermana Rosy, yo he visto que no. Y dice la palabra a través de los labios del proverbista, dice, que te alaben otros labios y no tu propia boca. Es decir, que alguien dice, uy, vieran la hermana Laura, cómo se somete a su esposo, es una mujer sabia, prudente, casta, piadosa, maestra del bien, no es dada al vino, es una mujer que ama al Señor. Uy, no vieran, hermano. Eso es, que te alaben otros labios y no tu propia boca, ¿verdad que sí? Entonces vamos para acá, mejor, hermanos, a la escritura. Esta mentalidad tiene muchos peligros. Nos lleva a sentir que de alguna manera Dios es injusto. ¿Por qué? Porque Dios puso al hombre como cabeza. ¿Por qué yo me tengo que someter a él? Aunque probablemente jamás lo vas a expresar de esa manera. Jamás vas a decir, no, pues es que yo creo que Dios no debió haber hecho esto. Nos hubiera dejado como pelean allá afuera. Igualdad. Pero cuando te invitamos al colado no quieres ir. Cuando se trata de ir al campo a sembrar y cargar tu huipil, no quieres ir. Pero quieres igualdad. Igual pasa en la iglesia. ¿Por qué el Señor a mi esposo lo puso como cabeza del hogar? ¿Por qué no nos puso a los dos? No, Dios sabe, Dios es sabio. Estos pensamientos nos llevan fácilmente al resentimiento y a la amargura en nuestro propio corazón hacia nuestro esposo, porque decimos, yo creo que yo haría mejor la función que él, yo podría gobernar mejor la casa, yo tengo más autoridad que mi esposo, él no sabe mandar. ¿Estás pecando? Estos pensamientos producen una expectativa de tu conducta que sientes que es más alta que la que tienen los esposos. Piensas que tú eres mejor que el esposo. Y tú crees que la tarea del esposo es tan fácil que tú podrías hacerla con una mano en la cintura y hablando por celular y al mismo tiempo manejando. Pero no. No es así. Esos pensamientos van en contra de la Escritura. Creer que la tarea de tu esposo es más fácil que la tuya te lleva a extender
extenderte más gracia hacia ti y menos gracias hacia tu esposo. Tú piensas que tú podrías hacer mejor ese trabajo y estás menospreciando el rol que Dios ha dejado en manos de tu esposo, que esté por encima de ti. A las hermanas como que ya no están tan gozosas. Y como resultado, en la vida diaria terminas haciéndole a tu esposo su tarea tan difícil que en vez de que seas una ayuda idónea, te conviertes en una piedra de tropiezo. Gloria al Señor. Hermanos, parece que pasó un huracán y que se quedó todo en silencio. ¿Estás aquí, hermana? Sí, es verdad lo que te voy a decir. Ayuda idónea. Ayuda idónea significa, escucha, hacer todo lo posible para que tu esposo cumpla su rol de amar y de liderar bíblicamente. Hermana, ¿cuál es tu rol como mujer, como ayuda idónea? Tienes que ayudar a tu esposo a que ejerza bien el ministerio que Dios le ha dejado a la tierra, no siéndole un estorbo, sino siendo lo que dice la Biblia, una ayuda idónea. ¿Le has estorbado a tu esposo en su rol en el ministerio pastoral de tu hogar? ¿Dónde están las mujeres? ¿Aleluya o no aleluya? ¿Aquí están, hermanas? ¿O aquí le dejo? ¿No? Ok. Hermanos, a mí lo personal, escúchame, tengo una esposa cristiana, pero me sorprende a mí como muchas esposas de aquí de la iglesia, hoy estoy en esta iglesia, de aquí de esta iglesia, son capaces de tolerar a todos los hermanos de la iglesia, pero no son capaces de tener esa misericordia y de atender así a sus propios esposos en el hogar. Algunas esposas pueden amar más fácilmente a la hermana de la iglesia, que es bien difícil, al esposo de la hermana, que es más difícil. Son capaces de atenderlos bien. Se sienta la esposa, el esposo que no es tuyo, pero es un hermano de la iglesia, y tú le acercas el agua, el plato de comida, todo. Eres muy atenta con él, y si comete una falta contra ti, por no querer ese piedra de tropiezo para ese varón o para esa varona, tú te aguantas todo eso y la perdonas inmediatamente. Pero no eres capaz de hacer eso en tu rol como esposa en el hogar. Gloria al Señor. A veces, hermanos, es más fácil limitarte. Literalmente, te limitas muchas cosas. En la iglesia, mientras estás con todos los hermanos. Si ya no hay comida, tú eres capaz de no comer, pero que coma la hermana Vicky. No, si la hermana Laura ve que ya nomás queda un plato y está la hermana Vicky y ella, te apuesto lo que tú quieras, que ella no come. Y va a decir, estoy bien llena, es más, te voy a inflar la barriga, estoy bien llena. Aunque sus tripas estén gruñendo. Se sacrifica fácilmente por la hermana. Pero de repente llega su esposo, es un ejemplo, hermano, que no ha hecho eso. De repente llega, hay un plato de comida. Ni modo, no alcanzaste. Lástima, Margarito. Hoy no vas a comer. Te vas a aguantar hasta la casa. Te acabas de sacrificar por todos los hermanos de la iglesia. Te levantaste a servir a cada uno de los hermanos de la iglesia. Pero a mí, que soy tu esposo, no eres capaz de atenderme bíblicamente como una esposa que ama, que cuida el hogar. Sí. Pero solamente en la iglesia donde estamos a la vista de todos, en casa. No lo hacen. Aleluyita de la buena. Si estás haciendo eso, estás limitando el liderazgo de tu esposo. Le estás estorbando en el liderazgo a tu esposo. No estás siendo una esposa sabia, una esposa bíblica. Hermanas, las que tienen esposos que no son cristianos, escúchame bien lo que te voy a decir. Puedes justificarte, puedes gritar lo que tú quieras. Es que mi esposo es un diablo. Sí, tienes razón. No tienes nada con eso, sí, tienes razón. Pero tu responsabilidad como esposa cristiana, no importa si eso no es cristiano, es comportarte como una mujer cristiana que con su testimonio, sin el palabra, dice Pedro, sin hablar la palabra del Señor, tal vez con tus labios, es que primera de Juan, no, pero con tu conducta puedes lograr que ese hombre diga, wow, esta mujer, a pesar de que yo soy tosco, grosero, hago esto, ella se comporta completamente diferente a todo lo que cualquier mujer pudiera hacer porque la estoy tratando mal. Ella es prudente y es sabia, es misericordiosa, es paciente, y a pesar de todo lo que le hago, ella se comporta como una mujer cristiana, para que no te digan, ¿y eso qué pasa en el templo?
Y eso que tu pastor te enseña los lunes, los martes, los miércoles, y ahí culpable es el pastor. Eso te enseña tu pastor. Y el pastor te está enseñando la palabra. Esa es tu responsabilidad en el hogar. Independientemente si tienes un esposo cristiano o no. Y si tienes un esposo que viene a la iglesia y se llama cristiano y no está cumpliendo su rol, tu responsabilidad no cambia. Sigue siendo la misma según la Escritura. Amén. Amén. Algunas de ustedes, mujeres o jóvenes, que todavía no se casan, tal vez la hermana Vicky, escuche hermana Vicky, un ejemplo nada más, no creas que estoy hablando de usted, no es un ejemplo. Tal vez la hermana Vicky llega a la hermana Rosy y le dice: hermana Vicky, yo quiero platicar con usted. Ok, ¿qué quieres hablar conmigo? Venga, hermana, siéntese aquí. Hermana Vicky, yo le quiero decir que la amo tanto. Ay, mi pastora, me estoy imaginando que usted está hablando así, hermana, ¿eh? Porque así lo escuchando. Ay, mi pastora, yo la amo tanto. Pero quiero decirle algo. La conducta que usted tuvo el día de hoy, mientras estábamos en la iglesia con la hermana fulana de tal, a mí me pareció que fue antibíblica. Hermana, yo creo que usted, como una sierva del Señor, tendría que ir y pedirle una disculpa. Y la hermana Vicky rápidamente: ay, hermana Rosy, fíjese que tiene razón. Gracias por decirme, hermana. Fíjese que voy a tomar cartas en el asunto. Mañana mismo yo le pido una disculpa a la hermana. Y ahí va, al otro día va. Pero cambia la situación. Viene el esposo y le dice: mi amor, quiero platicar contigo. Sí, pude observar que trataste mal a la hermana. Ay, sí, pero que tú no te fijas cómo se portan conmigo, todo lo que hacen. Yo me deshago y tú todavía vienes a decirme. No estás actuando como una esposa bíblica, porque eres capaz de escuchar el consejo de alguien que no es tu esposo, como una hermana, pero no eres capaz de abrir tu oído dócil a la voz del hombre que te está pastoreando para santificarte, dice, para presentarte delante del Señor, así como Cristo va a la iglesia. Eso es un amor bíblico donde el hombre tiene que ejercer su error. Pero si tú le empiezas a gritar, créeme que tu esposo difícilmente te va a volver a sentar para decirte que te has equivocado, porque no estás aceptando que te corrija con amor, como dice la Escritura. Ese es el amor bíblico que enseña la Biblia. Y a veces somos tan sencillos, fáciles con los demás, nos sacrificamos fácilmente. Me insulta Cristal y yo: ay, no te preocupes, Cristal, yo te perdono, ni el amor del Señor. Ah, pero me insulta a mi esposa. Le dejo de hablar 15 días. No le doy quincenas para que se le quite. Todavía se ríe porque sabe que no lo voy a hacer. Gloria al Señor que soy cristiano. Amén. Aleluya. Hermanos, ¿le has dado el beneficio de la duda a alguien más que muestra o que trata de mostrarte el amor de Dios en tu vida? Cuando tu esposo te corrige bíblicamente o se te acerca a ese hombre, no le respondes gritándole: ¿y a ti qué te importa? Pues, ¿por qué estás defendiendo a la hermana? A ver, ¿qué te traes con ella? Ay, hermano, porque encuentras de todo. Una esposa que no abre sus oídos cuando el esposo la trata de corregir, pero si abre sus oídos cuando alguien más lo hace, cuando se sacrifica más por los hermanos de la iglesia que por el esposo que tiene, cuando ella es capaz de darle el privilegio de la duda a otros menos al esposo, no está actuando bíblicamente, está actuando como una mujer necia. Y la mujer necia destruye su casa con sus propias manos. La mujer necia, hermanos, es un estorbo para el esposo. La mujer necia no es una ayuda idónea, hermanos, es un estorbo, es una piedra de tropiezo. Qué difícil es cuando una mujer no es sabia, cuando no es prudente, cuando no es bíblica. Por eso el apóstol Pablo escribió tanto al esposo como a la esposa. Son dos roles diferentes y la esposa tiene que someterse al esposo y el esposo tiene que ser un esposo amoroso, pero la esposa, su sumisión, tiene que hacerlo con sabiduría y con amor, entendiendo que Dios ha dejado el rol a su esposo para que ella sea una mujer diferente a las de allá afuera, ejerciendo un ministerio cristiano. La mujer exige un amor del esposo. Pero tú a mí no me regalas rosas, no me das chocolate, no me llevas a cenar, no me dices palabras bonitas. Porque ella tiene un concepto de amor equivocado que le enseña la Escritura. A las hermanas de esto no les gustó. Hermanos, a veces tú quieres que el esposo te trate como tú quieres. Tú le exiges amor a tu esposo del amor que tú quieres, pero no estás aceptando el amor que Cristo dice que tu esposo te tiene que dar. Y ese amor no solamente son palabras bonitas y atenciones, sino que habla de una corrección a la esposa, y donde la esposa debe de ejercer o debe de permitir que el esposo ejerza su ministerio. Y de repente la mujer, cuando está siendo corregida, lo primero que dice: ah, pero tú no eres tan perfecto, tú tienes
tienes también tus pecaditos. Mira que tú también haces esto. Es una manera incorrecta cuando tu esposo te está llamando la atención. No tienes por qué estarle diciendo, porque recuerda esto. El esposo que tú escogiste, ¿quién lo escogió? Tú lo escogiste. Ese esposo, tú lo escogiste. Ese esposo ahora ha sido puesto por Dios. ¿Para qué? Para que ejerza un ministerio sobre ti. Y cuando tú empiezas a quejarte y a decirle las cosas, tienes que recordar algo. El esposo que tú tienes es un hombre imperfecto. Es un hombre, por eso eres su ayuda idónea, para que tú le ayudes a ejercer bien el ministerio que él tiene como esposo en tu hogar. No se trata de que le estés recalcando cuántas faltas tiene, de que le estés diciendo, pero es que tú esto, pero es que tú lo otro. Te vuelvo a preguntar, mujer, ¿le dificultas su rol a tu esposo? Ni amén, ni aleluya, ni gloria a Dios. ¿Cómo? Nada, hermano. Si lo has hecho más veces de lo que tú te puedes imaginar o de lo que tú piensas, la respuesta correcta a esto que tú estás haciendo es arrepentimiento verdadero. Si tu esposa le estás estorbando en su rol a tu esposo, necesitas arrepentirte y venir a la Escritura y mirar cuál es tu función conforme a la Escritura. Levanten la mano las esposas cristianas que ejercen su ministerio de una manera correcta. Amén. Esposas, ¿dónde están? Esposas, ¿no vinieron? Ah, son puras solteras aquí, ¿no? De haber sabido, les hubiera dado la enseñanza personal, hermanas. ¿Las demás no tienen esposos? Gloria al Señor por las que ya no tienen esposos. Dice el apóstol Pablo, yo quiero evitarles esa congoja, esos problemas. El matrimonio, hermanos, es algo bonito, pero también es algo en el cual hay una batalla continua, porque somos hombres y mujeres con un corazón que ama el pecado, que amó el pecado en su momento y todavía quedan residuos de él en nuestros corazones, y tenemos que pelear cada día y hacer lo que Pablo le dijo a la iglesia de Colosenses en el capítulo 3, versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí está la hermanita orando por todos. Fuera espíritu de enojo, fuera espíritu de no sé qué, fuera. No, hermano, eso es pecado en tu carne. Dice el apóstol Pablo, hazlo morir. Mata el orgullo, mata la soberbia, mata la altivez, las iras, las disensiones, los pleitos. No es que ora para que se vayan todos. No. El apóstol Pablo dice, haz morir pues lo terrenal en ti. Es decir, tienes que dejar que la palabra moldee tu carácter. Liderar como Cristo. ¿A quién le toca liderar como Cristo? Mujeres. ¿A quién, hermano? ¿A quién le toca liderar como a Cristo? A los esposos. En Efesios 5 hay varias referencias acerca de esto. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia, la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Todo creyente, todo, es llamado a ser como Cristo. Pero, escúchame bien, hermana, pero a tu esposo Dios le pide ejercer autoridad en su matrimonio de la misma manera que Cristo ejerce autoridad sobre su iglesia. ¿A quién le dejaron esa tarea? Que muchas de ustedes piensan que es una tarea muy fácil. Al esposo. Por eso Dios dijo, te voy a dar una ayuda idónea, porque tú solito, varón, no vas a poder. Necesitas a alguien que te ayude, alguien que te apoye, no un estorbo, no una piedra de tropiezo, una ayuda idónea. Y cada mujer que está aquí, si no es una ayuda idónea, una de dos: es porque no conoce la Escritura. 2, es porque verdaderamente no ha nacido de la palabra y del Espíritu. 3, es porque ha sido permisiva consigo mismo en torno a escudriñar la bendita palabra del Señor, que nos dice cuál es el rol que debes ejercer en el matrimonio. Todo creyente entonces es llamado a eso, a ser como Cristo. Pero esposo, escúchame bien, esposo, un día vamos a estar tú y yo cara a cara delante de Jesús, y ahí el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que puse en nuestras manos para administrar. Y lo primero que nos va a preguntar: ¿qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con las finanzas que te di? ¿Qué hiciste con todo lo que yo puse en tus manos? Porque te puse como un administrador en la tierra. Y ahí donde tú vas a decir: Señor,
Es que mira, es que yo... No tienes excusa. El Señor en ese momento, amados hermanos, te va a decir, te dejé la palabra, te puse en una iglesia, te puse hermanos, te puse ministros, puse muchos medios para que tú conocieras todo esto. Y tú ignoraste esto. Hermanos, hermanita, pausa un momento. Y permite que el peso de esta tarea penetre en tu corazón. ¿Cuál peso, hermano? Fíjate el rol que tiene tu esposo. Es una carga pesadísima. Ahora imagínate, tu esposo tiene que cuidar de ti, tiene que cuidar de tus hijos, y si tiene un ministerio, tiene que cuidar ese ministerio en la iglesia. Si está pastoreando, tiene que cuidar el ministerio de la iglesia, pastoreando a todos ustedes. Y muchas veces la iglesia, hermanos, algunos son difíciles de pastorear. Nosotros los pastores amamos a toda la iglesia, pero siempre hay unas ovejitas que son complicadas. Ponte un tantito el peso del pastor de esta congregación. Póntelo sobre tus hombros una semana. Date cuenta la tarea tan difícil que él tiene. Y qué fácil se nos hace muchas veces. Espero que aquí no lo hagan. Pero qué fácil se nos hace a veces juzgar el trabajo del pastor. Ay, pero el pastor es como tú. Es un hombre imperfecto, está siendo pulido, está siendo moldeado. Dios le ha llamado a tu esposo, hermana, a cumplir una tarea que para él es humanamente imposible. A ver, varones, ustedes, les voy a preguntar. Varón, ¿para usted es fácil este trabajo en su casa? ¿Sí o no? ¿No? A ver, varón, ¿para usted es fácil este trabajo en su casa? ¿Para usted? ¿Para usted, hermano? ¿Es sencillo este trabajo? No, es complicado. Es muy difícil ser un esposo cristiano. Pero si no empezamos a corregir estas faltas en nuestra vida, así como tu mujer, tu función es ayudar a tu esposo, no estorbarle a tu esposo. Si queremos un hogar cristiano en el cual fluya la presencia del Señor, tu rol lo tienes que cumplir, mujer. Y el esposo, para poder cumplirlo, necesita su ayuda idónea. Ahora recuerda, tu esposo es tan imperfecto como tú, mujer. Tiene tantos errores y tantos defectos. Por eso dice la palabra del Señor, exhortaos los unos a los otros. Y el apóstol Pablo dijo, háganlo todo con amor, porque el vínculo perfecto es el amor. Ahora, mujer, tú, ¿qué dices? Mi esposo no me dice que me ama, no me dice que me quiere, no me compra chocolate, no me compra rosa, no me regala algo. ¿Tú lo haces? ¡Aleluya! Le voy a preguntar a tu esposo al rato termino. Vas a ver. Hasta sudaron, ¿verdad? Lo que le... ¡Oh, Señor! Es que es la obligación del esposo. No, tú estás equivocada. Necesito unos zapatos nuevos. Gloria al Señor. Ningún hombre sobre la faz de la tierra es capaz de imitar perfectamente a Cristo en su rol como esposo. Cristo es perfecto en su trabajo con la iglesia y Él está purificando, la está santificando, la está limpiando por medio de la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero yo no soy Cristo. Cristo fue perfecto cuando anduvo en la tierra caminando como hombre. Jesús jamás cometió pecado, Jesús no cometió falta, pero yo soy un hombre imperfecto. Tenía una naturaleza caída y de repente vino el Espíritu Santo. Escuché el Evangelio, el Espíritu Santo me dio el don del arrepentimiento, me arrepentí, hubo un nuevo nacimiento, una nueva criatura, empecé a escudriñar la palabra empezó a crear una conciencia en mí, me empezó a dar un intelecto nuevo y conforme a la palabra voy creciendo y mi carácter empezó a moldearse, empezó a formarse y ahorita yo no puedo darme el permiso de ser igual como cuando era yo en el mundo, no, porque la palabra del Señor me está moldeando, me está santificando y está guiando mi carácter para que yo pueda ser un siervo, un ministro de Dios, primero en mi casa y luego en la congregación. Solo Cristo, solamente Cristo puede ir transformándote a ti y a mí, hermano. Pero tu esposa entras en ese rol porque tú eres una ayuda. Dios te ha puesto al lado de tu esposo como un instrumento que Dios va a ocupar. ¿Para qué? Para que tu esposo de repente se equivoque y lo corrijas también con amor. Exhórtalo con amor, acércatele con amor, no con soberbia y con orgullo. Y cuando se equivoque no le digas, ya ves, yo te lo dije. Porque cuando dicen yo te lo dije y se le mueven sus cachetitos y le brincas, no, hermano, eso es algo que recorre un frío sobre el corazón del pobre hombre. Sí, me lo dijo.
Debemos de tener cuidado. Le ayudas a tu esposo a liderar como Cristo cuando respondes como la iglesia tiene que responder a Cristo. Cuando tu esposo te dice algo, tú respondes como la iglesia tiene que responder a Cristo. Hermana, mírame, ya casi termino. ¿Respondes a tu esposo como la iglesia responde? ¿Amén o no amén? Tu sumisión, tu respeto hacia ese líder imperfecto, ¿lo estás aplicando? ¿Eres sumisa a tu esposo? ¿Estás, amado hermano, respetando ese líder imperfecto que el Señor te ha dejado? ¿Eres pronta para perdonar y extender gracia a otro pecador necesitado como tú, que es tu esposo? ¿O eres de esas mujeres orgullosas? Para que se le quite este viejo gordo, no le voy a dar de comer. Le voy a preparar la comida que menos le gusta para que se le quite. ¿O eres pronta? Bueno, ya me ofendió, ya le dije. Ok, ¿sabes qué, mi amor? Perdóname. Mira, ven, me ganó, pues, pero te quiero pedir perdón porque la Biblia dice que nos perdonemos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Yo no quiero dormir así. Tu disposición para poner a un lado tus preferencias, tu disposición para poner a un lado tus prejuicios. Acerca de cómo crees tú que tiene que ser el deber del líder en tu casa. Yo podría hacerlo mejor que mi esposo. Yo creo que él no sabe mucho. Yo debería de ejercer. Y de repente tenemos mujeres ejerciendo ese dominio en el hogar, tomando las decisiones, mandando a todo el mundo y haciendo ellas el papel que no les corresponde. Un día el Señor te va a pedir cuentas porque te puso como ayuda idónea al lado de un hombre imperfecto para que le ayudes, no para que tome su lugar. En aquel tiempo muchos hombres van a haber querido ser mujeres y muchas mujeres se van a dar cuenta que el rol del hombre no es tan sencillo, porque esto enseña la palabra. Descansa en la soberanía de Dios, hermana. Él te dio el esposo que necesitas, no te dio un hombre perfecto. Ese esposo que Dios ha puesto en tu vida es para moldear tu propio carácter. El acero con el acero se aguza, pero el hombre con el rostro del hombre. Dios te ha puesto un esposo o una esposa para moldear tu carácter. ¿Quieres aprender paciencia? Dios te ha puesto un hombre difícil para que crezcas en paciencia. Y cuando hayan crecido ambos en paciencia, te vas a dar cuenta que es Dios obrando en el corazón del hombre, estando persuadido de esto. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar en nosotros hasta el día de Jesucristo. Es Cristo Jesús por medio de su palabra. Hoy tú ya no tienes excusa porque estás escuchando un mensaje de tu rol como mujer. Tu oración constante por tu crecimiento espiritual, ¿lo haces de la misma manera pidiendo por tu esposo? ¿O pides solamente por ti? Todos los días oras por tu esposo, que tu esposo, su carácter sea moldeado conforme lo dice la Escritura. Oras por ti, oras por tu esposo para que ese crecimiento espiritual llegue a tu vida. Todas estas son maneras en que tú puedes ser una ayuda idónea a tu esposo. Orar por él, enseñarle en la búsqueda que él tiene de la palabra del Señor. Es un hombre imperfecto. Mira, este varón que está aquí. Es perfecto. ¿Se ha equivocado? ¿La ha lastimado con sus palabras en algún momento? Estoy seguro que sí, aunque me diga ahorita, bueno, tiene mucho que no, pero en algún momento lo hizo. Su conducta, después de que empezó a estudiar la Escritura, ¿ha cambiado? Claro que está cambiando. Perfecciónalo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Un hombre o una mujer que esté expuesto a la palabra, sí o sí, su conducta va a cambiar en el hogar. Su rol como esposa lo va a entender y va a tener una sumisión al esposo. Y el esposo va a entender y va a tener un liderazgo amoroso como Cristo lo tiene con la iglesia. Mujer, ¿le estorbas su rol a tu esposo? Mejor le pregunto a tu esposo. ¿Esposo, te estorban en tu rol como esposo? Gloria al Señor, porque dijeron que no. ¿Y para qué es el rol del esposo? Mujer, ¿para qué es el rol del esposo en tu vida? ¿Cómo? No, pero tiene un propósito. ¿Cómo? ¿Hermana Laura? Perdón, ¿cómo, negra? Mi hermano, hermana, no sé cuántos años lleves de matrimonio con tu esposo o con tu esposa, pero tú ya te percataste de lo que enseña esta pequeña frase en Efesios capítulo 5. ¿Qué significa para ti como esposa esta frase que voy a leer? Escúchame, esposa. Maridos, escucha, mujer, escucha esta frase. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Escucha esa frase, no la pases por alto.
escudriñala. Fíjate lo que significa. ¿Para qué? Dice la palabra del Señor. No se trata solamente de que te dé cariño, amor y te cumpla tus caprichos, te lleve a pasear. No. Dice que el amor que el esposo debe demostrarte es ¿para qué? Para santificarte. Es para santificarla. El amor que tú siempre has imaginado que tu esposo debe tener hacia ti, y el que malamente tú muchas veces le exiges, es un amor que te hace sentir bien contigo misma. Es un amor egoísta. Tú quieres sentirte bien, quieres sentir solamente que eres amada, pero no quieres ser corregida. Y la Biblia dice, el esposo que yo he puesto en tu vida sí te va a amar, pero la primera intención, el propósito que yo he dejado a ese esposo es para santificarte, es decir, para que tu conducta cambie, para que tu carácter sea moldeado. Te gusta que te haga sentir valorada, y eso tenemos que hacerlo. Y de repente hay mujeres que les gusta que su esposo se haga ciego a sus faltas. Cometió una falta y ella no quiere que el esposo le diga nada. Pero es ahí donde verdaderamente se muestra un esposo bíblico que ama. Es ahí, hermanos. Tenemos que entender todas estas cosas. Yo aquí veo, o leo más bien un mandato a tu esposo. ¿Cuál es el mandato para los esposos? Creyente. Tienes que imitar a Cristo. ¿Cómo? Amando a tu esposa. ¿Cómo imitamos a Cristo? ¿Cómo imitamos a Cristo, pastor? Amando a nuestra esposa. Y si eres cristiano, eres creyente y no estás amando a tu esposa, tienes un problema. Y es serio. Y necesitas arrepentirte. Si eres una esposa cristiana y no estás cumpliendo tu rol, es serio, es pecado delante del Señor. ¿Qué es la santificación? Pues en el contexto indica que aunque Cristo proclama ya santa a su iglesia desde el momento que la salva, dice la palabra del Señor que Él está haciendo un proceso de purificarla, de santificarla, que su conducta vaya mejorando cada día, que tu carácter vaya mejorando cada día. Hermana, si tu esposo no te ayuda a desechar el pecado, no te ama. Si no te reviste de buenas obras y no te incita, ¿sabes qué? Atiende a las hermanas, sé hospedadora, sé maestra del bien, enséñalas a las demás, enséñale a las jóvenes a amar a sus esposos. Si tu esposo no te dice esas cosas que tienes que enseñar a los demás, no te está amando bíblicamente. Él se está equivocando en su rol y tú necesitas ayudarla. Y ahora, si tú ya lo sabes, tienes que hacer esa tarea. Esta es su labor del esposo, enseñarte, guiarte. Porque él jamás va a ser un hombre perfecto. Él no es un hombre sin pecado, es un hombre imperfecto. Y mientras vive en esta tierra se va a seguir equivocando. Significa que nunca podrá hacer esta tarea de una manera perfecta, y por eso estás tú a su lado, mujer, para que le ayudes en su rol como esposa. Nunca tendrá una paciencia perfecta. Algún día se va a levantar de malas y va a tomar palabras, y a lo mejor te va a ofender con esas palabras por la mañana, porque a lo mejor algún hermano lo hizo enojar, a lo mejor en su trabajo alguien lo trató mal. Él no va a tener siempre las palabras ideales para hablarte y decirte: mi amor, te amo, mi corazón, quiero estar contigo, te quiero invitar a cenar. No, hermano. Él tiene que pelear también con su propio pecado y con las propias faltas que están en su corazón. Y él a veces, hermano, va a cometer faltas, y es por eso que tú estás a un lado de ese hombre, para que le enseñes. Aún así, el deber de los esposos es hacer todas estas cosas. Y es tu deber, hermana, someterte a esa autoridad que Dios ha puesto en tu hogar como esposo, como cabeza del hogar. Amén. Tienes que respetarle, tienes que amarlo, tienes que someterte y sujetarte a él. Amén. Si tu esposo hoy te dijera: ¿escuchaste al predicador? Y quiero decirte algo, esposa mía, que te acercara hoy tu esposo. ¿Qué pasa lo que dijo el predicador? Yo creo que tú debes de cambiar en esta área porque a mí no me gusta. No respondas: pero tú eres esto. No. Abre tu oído. Permite que ese hombre ejerza su ministerio, su rol, y deja de estorbarle en su ministerio a tu esposo. Necesitan crecer ambos. Hermano, ¿entiendes por qué debes de entender si le estás complicando su rol a tu esposo? ¿Sabes que esta palabra es para ti, mujer? Porque tú necesitas ser una ayuda idónea. No comparto esa frase que a veces nosotros los predicadores llegamos a decir detrás de un púlpito. A veces decimos: yo le pedí a Dios una ayuda idónea y me mandó una demonia. No, hermano, Dios no manda demonias a la vida de un hombre que Él quiere que le sirva. Y es mi deber trabajar en el carácter de mi esposa.
Y es el deber de ella someterse a mi autoridad en el hogar, cuando esa autoridad no rebasa el límite que la palabra tiene conmigo. He terminado en esta tarde, hermanos. Mujer, tu esposo tiene dos tareas principales. Uno es liderarte a ti y a tus hijos. Y dos, amarte como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Ahora, mujer, yo te pregunto, ¿es una tarea sencilla? Es una tarea difícil. Entonces, no le estorbes el rol a tu esposo. Pónganse sobre sus pies en esta tarde.